Hola a todos. Hoy vengo con mis lecturas del mes de agosto. En este mes, particularmente, estas se dividieron, digamos, a grosso modo, entre clásicos de la ciencia ficción y una antología infantil juvenil muy reconocida en su tiempo. Y dicho esto, allá voy. En primer lugar, leí el número 13 dentro de la antología de ciencia ficción de la antigua editorial Caralt, en este caso El Cinturón de Venus. Una recopilación en la cual el punto de vista en común de casi todos los relatos que hay en él es el de la parábola sobre la condición humana en su aspecto más negativo. La mayoría de los relatos que componen el volumen son entre cómicos e irónicos, frivolizando muchas veces en su tono al reflejar al hombre y sus actuaciones en situaciones, digamos, extremas e algo inesperadas. Como mejores relatos o historias destaco principalmente Madre, del gran Philip José Farmer, que si queréis saber más sobre este relato os encomiendo a que vayáis a mi reseña Relaciones extrañas, que este es el primer relato, digamos, que hay en esa obra maestra, que es Relaciones extrañas del gran Farmer. Solo os puedo adelantar, para aquellos que no hayáis escuchado mi reseña, que es un relato que se disfruta mucho. ¿Por qué? Porque es original, intimista y hasta perturbador psicológicamente. No hay duda que Farmer es un grande y siempre lo ha demostrado. Además, como excepción dentro de esta antología, este no es que encaje, digamos, en el término de parábola, o más bien sería una parábola bastante demencial. Otros de las mejores historias que destaco en esta antología sería la de Espejismo, por su conseguida ambientación y decente reflexión acerca de la condición y la codicia humana. El maestro que vino de Marte, por su sobriedad, buena redacción y mejor análisis sobre la xenofobia irracional de los individuos. Y finalmente La isla que faltaba en los mapas, por resultar un más que correcto relato acerca de la desconfiguración de dimensiones. Mi segunda lectura fue un relato del maestro, sí, ¿cuál es el maestro? Para mí, pues Heinlein. Y en este caso es Una pecera llena de peces. El argumento parte con que hace ya algún tiempo que se avistan columnas de agua, además de bolas móviles en diferentes puntos del planeta Tierra. Como consecuencia se deriva la desaparición y posible transporte de personas a otras zonas interconectadas. Es así que el navío especializado USS Mahan se encargará de la investigación hidrográfica, intentando resolver tal magnitud de enigma. Y poco más quiero revelaros, ya que me quedo corta al mencionar nuevamente que Robert A. Heinlein era un absoluto genio, tanto en sus narraciones largas como en sus relatos cortos. Aquí, con este, lo vuelve a demostrar una vez más. Escrito a principios de los 40, la historia sigue resultando muy atrayente, atractiva, verosímil y actualmente hasta sigue siendo plausible. Es perfecto en medida, teoría parabólica, desarrollo y conclusión final. Juega muy bien con el lector y con la teoría significativamente hablando de las desapariciones. Algo así como los triángulos marinos en la realidad, pero en este caso en forma de columnas. El título, ojo, guarda mucha relación con el significado de la historia, pero su giro final es buenísimo y a más de uno les sorprenderá. Y si ya oísteis de este o parecido o lo visionasteis, recuerda que lo escribió primero Heinlein. Proseguí con Alma de gato, un libro muy ameno, especialmente indicado para los adoradores incondicionales de los felinos e ideal para leer de forma salteada entre narración y narración actual. En este se recopilan historias verídicas cortas sobre famosos dueños de gatos, así como de personas desconocidas que enviaron una carta a esta escritora recopiladora de historias. Y en ellas pues les relata las particularidades, vivencias y o hazañas de sus compañeros peludos. Además, hay alguna que no también abarca la anécdota o la leyenda histórica, sino que va incluso un punto más allá.
Más bien sencillito, no he encontrado nada muy desarrollado ni especial, pero es agradable de leer. Los retazos escritos de vivencias particulares no superan las 3 páginas y sin enseñarnos nada que no sepamos acerca de nuestros queridos gatos, su lectura pues nos va a reconciliar un poco con la humanidad y nos sacará alguna que otra sonrisa y lloro cómplice. ¿Acaso no es suficiente razón para leerlo en la actualidad? Seguí con otro grandísimo relato de Heinlein, Una solución insatisfactoria, y aquí se nos presenta, históricamente hablando, a unos estadounidenses en Segunda Plena Guerra Mundial, trabajando en el desarrollo del Departamento de Defensa, cuando una doctora perfecciona una técnica derivada de la fusión que hizo un alemán previamente con el átomo de uranio, dando como resultado una sustancia artificial radioactiva, que será el arma definitiva. Esto conducirá a la avanzadilla estratégica por parte del gobierno estadounidense, llamado Proyecto Especial Defensivo del Departamento de Guerra 347. Véase aquí la profecía del gran Heinlein, que este relato es previo al proyecto Manhattan. Y bueno, este proyecto respecto a los demás continentes, pues es una avanzadilla, encabezada por un congresista en el relato, en la historia, un congresista coronel y su secretario, y dirigida en principio, idealmente, a la represión de los conflictos internacionales, la creación de una Liga de Naciones para la preservación de la paz mundial, con el cese definitivo de las guerras y armamentos en todo el mundo. Vaya, una utopía que hoy en día aún está por enmendar definitivamente. Una vez más, y a través de este profético relato, Heinlein vuelve a brillar por su anticipación histórica, visionando lo que sería un arma de destrucción masiva atómica y radioactiva, las prevenciones, mal uso y conflictos mundiales que se derivan de ello. Todo muy actual. Desgraciadamente, claro. Incluso fue un genio al calcular que sus compatriotas serían los primeros en lanzar el arma definitiva contra los demás, y que los demás no se quedarían cortos descubriendo cómo fabricar una réplica. Pues sí. No solo la grandeza del escrito, si bien con sus fallas, radica en ser anticipativo, sino en la interpretación social y desarrollo global de fondo humano del conflicto en el relato. Su título simboliza aquello del pez que se muerde la cola, ya que cuando el humano inventa la destrucción es inevitable la vuelta atrás. El círculo vicioso ya está creado, aunque se pretenda erradicar o reconducir para los buenos propósitos, no sin cierta extorsión de por medio, dominio y finalmente inevitable tiranía, como en esta presente historia. Un relato de imprescindible lectura por su excelente análisis histórico-social previsor y futuro. Mis últimas lecturas fueron 3 números tardíos que aún no había tenido la oportunidad de leer de la famosa serie de los 80 de librojuegos Elige tu propia aventura. En El árbol de los espíritus, este tardío número dentro de las series se podría definir como una obra 100% Edward Packard, bajo seudónimo, pero que, digamos, por desgracia, y como viene siendo en el caso de otras dentro de su misma fecha, no acaba de estar todo lo explotada que debería o el adictivo autor hubiera realizado en otros tiempos. La premisa argumental es interesante y explora el lado del misticismo y las leyendas, con una atmósfera lograda, pero el problema radica en que una vez has encontrado el árbol tan famoso, ¿no?, el árbol de los espíritus, o logras a través de tus elecciones dilucidar su sendero, tu aventura será muy corta. Y no me refiero a que mueras, que y rara avis en el autor, en Packard, sales casi bien parado de todas las aventuras. Recordemos que este autor, o si no lo sabéis, o supongo que sí, que yo ya he subido para esta época los Elige tu propia aventura, un especial monográfico. Pues recordaros, si no lo habéis escuchado, que este autor es muy especialista en finales fatales e inesperados. Pues bueno, yo os digo que una vez hayáis encontrado, dilucidado este árbol,
conseguiréis descubrir su secreto o falleceréis en el intento y poco más. Por otro lado, además de esta finalidad tan sugerente, hay otras subtramas como verte envuelto en un atraco, sospechar de la actitud de tu tío, que para mí es lo mejorcito de lejos de la historia, y lástima que está este aspecto de esta subtrama poco desarrollada. También habrá encuentros con fantasmas, retos y pruebas místicas y hasta hospitales psiquiátricos de por medio. Por desgracia, ya os digo, en otras historias están poco desarrolladas o quedan cabos sueltos. En resumen, una historia sugerente pero que no está del todo suficientemente explotada, o más bien no guarda la ambición de otros títulos del autor, ideal para incondicionales de Packard o los lectores que no sean muy puntillosos. La montaña del águila, pues es otra típica historia Packard de corte clásico, esta vez con seudónimo familiar, muy marca de la casa, con premisa argumental excitante y peligrosa, muchos finales fatídicos y un marco envolvente genuinamente aventurero. En la presente ocasión toca el tema de la cultura maya, con sus misterios y misticismos, chamanes, magia y maldiciones, pero otorgando más protagonismo a la acción del secuestro de tu tía y un par de malhechores que al templo en sí o a la tribu. Y cuando lo hace se centra en las maldiciones y en dejarte con la miel en la boca de ciertas explicaciones realizadas a medias. Perdón. En otros tiempos, como en el reino subterráneo, ese aspecto estaba muy trabajado, dando el peso que merecía el elemento más fantástico de la historia. Aquí se limita a situaciones de peligro nativo y rural, y básicamente una vez en el meollo que importa, lo reiterado, el templo y sus misterios, donde se suceden acciones para la consecución del fin de la historia, pero sin recrearse en lo importante o atrayente para el lector más joven, aparte de la aventura por descontado, pues se queda a medio gas. Un libro correcto dentro de la serie, pero que no es importante. Presumo que el autor ya tenía el cupo de aventuras hecho, y el lector habitual, como es mi caso, también, de ahí mi crítica. En resumen, un libro que gustará a los principiantes de la serie y del autor, pero que yo leí y que releí sus obras maestras hace mucho tiempo y actualmente me pareció pasable y una lectura agradable, pero sin resultar especialmente entretenida o adictiva. Terrible fallo para un autor que precisamente esa es su principal virtud. En cambio, y positivamente, en El campeón de monopatín mi sorpresa ha sido grata al ver que Packard se ha desviado de su protocolo habitual de narrativa con acción y peligros en un entorno frenético, cuando el libro lo requiere, y ha optado por enfocarse en los problemas sociales del entorno del nuevo barrio del protagonista, con las tribus urbanas, la delincuencia y los trapicheos habituales en vecindarios de dudoso y hereditario calado moral. Todo ello ha conseguido dotar a este moderno número dentro de la serie de un aire nuevo y algo más actualizado, natural y que toca de pies en el suelo, ya que las aventuras al uso de descubrimientos y exploraciones, terror y fantasía están más que consagradas en la famosa serie, y el que guste puede leer muy buenas entre sus clásicos. En resumen, muy buen tomo de un Packard tardío, que sin hacer una de sus obras maestras ha sabido reinventarse. Y estas fueron todas mis lecturas del mes pasado. En lo general fue un mes notable, evidentemente por los dos relatos del gran Heinlein, de imprescindible lectura por su genialidad y disfrute por su anticipación. El otro libro que destaco sería El campeón de monopatín, por resultar una grata sorpresa a estas alturas de la vida leyendo Elige tu propia aventura, y dotar tardíamente a la famosa serie del libro juegos de aire fresco y modernidad. Y hasta aquí mis lecturas del mes, espero que os haya gustado y servido. Y perdonad porque me ha cogido un poco de garraspera, tengo el cuello un poco cogido. Espero que igualmente me hayáis escuchado bien. Hasta la próxima, amigos. Chao.